Hola, ¿qué tal? Soy Rosonda Salas, tarotista y cartomante profesional, y me hallo muy contenta de estar en el Congreso Internacional de los Oráculos. En este congreso voy a dar una ponencia sobre la baraja Zigeuner, una baraja del siglo XX, de los años 20 del siglo XX, que procede de Austria. Pero antes de adentrarnos, digamos, en su historia, en sus imágenes y en la forma de utilizarla, me vais a permitir que haga un pequeño resumen de los antecedentes que llevan al nacimiento de esta baraja. A finales del siglo XIX, entre la alta sociedad, sobre todo entre la burguesía, entre la gente rica, sobre todo en la Europa central y en la Europa del Este, se ponen muy de moda los oráculos, las barajas oráculo, como entretenimiento para la gente joven, para las señoritas por las tardes en sus salones, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe la fama de estos oráculos como método adivinatorio, más bien lúdico que otra cosa? Pues muy sencillo. Primero, a su extrema sencillez. No son tan complejos como, por ejemplo, el tarot. O se basan en símbolos muy sencillos, como le ocurre a la baraja Lenormand, o se basan en imágenes de la vida cotidiana, como le ocurre al oráculo Kipper, que es de finales del siglo XIX, o al oráculo Zigeuner, también propiamente dicho. Son escenas de la vida cotidiana que todo el mundo puede entender. Ese es uno de los aspectos. El otro es su aspecto más inocuo e inocente. El tarot, que ya se empezaba a usar de forma adivinatoria en esta época, aunque muy poco todavía, tiene unos símbolos quizá que asustan más, vamos a decir, que son más esotéricos, más misteriosos, para algunos más demoníacos. Y recordemos que buena parte de los países de la Europa central y del Este son, aparte de profesar la religión cristiana, son concretamente católicos. Es el caso de Austria. Y el temor supersticioso que genera el tarot, pues estas cartas con aspecto más inocuo e inocente, pues no lo despierta. Es por esto que los oráculos se hacen extremadamente populares, y en la entrada del siglo XX eso sigue siendo así. Tanto es así que después de la Primera Guerra Mundial, en los años 20, Piatnik, una empresa de barajas, tanto adivinatorias como de juego muy popular, que sigue existiendo hoy día, que es austríaca y de Viena, para ser más exactos, austríaca y para ser más exactos es vienesa, como digo, lanza el oráculo Zigeuner. Zigeuner en alemán significa gitano. Luego hablaremos más del nombre de la baraja. Esta baraja, aunque como digo se lanza en los años 20 del siglo XX, su imaginería, sus imágenes son evocadoras del pasado, son eminentemente decimonónicas, enlazan con oráculos anteriores, como el Kipper. Tienen un aire nostálgico, un aire de tiempos pasados, aunque la baraja que tenemos hoy día ha sido ligeramente modernizada por Piatnik en los años 60, pero ese aire lo siguen teniendo. Cuando veáis las imágenes entenderéis lo que quiero decir. Precisamente esa evocación tanto del siglo pasado como del Imperio Austrohúngaro, que ya no existía porque había desaparecido en 1918, esa evocación también está incluso reflejada en los idiomas en los que Piatnik presenta la baraja, es decir, los nombres de las cartas vienen en 6 idiomas que Piatnik detalla en la caja, es decir, los 5 idiomas del Imperio Austrohúngaro, que son alemán, francés, italiano, croata y húngaro, y además el inglés, que ya se empezaba a considerar en esa época como lengua universal. Entonces, la creación de esta baraja por parte de Piatnik goza de un gran éxito. Según las últimas cifras a las que he tenido acceso a mediados de los años 2000 de este siglo XXI, todavía se vendían solo en Alemania 10.000 ejemplares de esta baraja.
contó con un gran éxito debido precisamente a su extrema sencillez. En esta baraja ya no encontraréis símbolos muy concretos como con Lenormand, ni están incluidos palos de barajas también como en Lenormand. Simple y sencillamente son escenas de la vida de cada día que tal es su sencillez y de tal forma confía Piatnik en la sencillez de estas cartas interpretatorias que hasta muy recientemente, luego hablaremos de eso también, no ha incluido ningún manual para interpretar los significados de las cartas, simplemente un folletito blanco en el que no venían, como digo, los significados de las cartas, sino las tiradas, simple y sencillamente eso. Es por esto que el tema adivinatorio con las barajas Sigeuner se ha considerado siempre de una extrema sencillez. Aún así, hoy yo voy a mostraros algunas de las cartas que lo forman y a explicaros los significados. Bueno, aquí tengo algunas de ellas, aquí tengo algunas de las cartas. Bueno, antes de empezar quiero matizar una cosa, que es el tema del nombre, que se llaman Sigeuner o gitanas, pero su relación con los gitanos es nula. Es un mero hecho publicitario, vamos a llamarlo así, para conseguir la atención del público, que no es exclusivo de esta baraja. Muchas barajas, oráculos, métodos de adivinación, tarots, han sido llamados gitanos sin haber sido creados por los gitanos ni nada de esto. Se agarran simplemente al estereotipo, como los muchos estereotipos raciales que corren, de que los gitanos son diestros en el arte de la adivinación. Y aunque si bien es cierto que los hay que se dedican a ello, es más fácil que utilicen la lectura de la palma de la mano o la lectura con cartas no de tarot ni de oráculos, sino de meras cartas de jugar, que son las más fáciles de encontrar. Y eminentemente cuando veáis las imágenes vais a ver que en ninguna de ellas aparece nadie de raza o de aspecto gitano. Es decir, esta baraja no tiene nada que ver con el pueblo gitano, simplemente es un recurso, ya que además estamos hablando de una época en el que estaba todavía muy reciente la imaginería del movimiento romántico, en las óperas como Carmen, en las operetas como El varón gitano, en novelas, en poemas, etcétera, etcétera, en las que el gitano representaba lo exótico y la libertad. Todo esto está, digamos, relacionado con la elección de este nombre para esta baraja. Y bueno, ahora quiero mostraros algunas cartas de la baraja. Evidentemente no voy a mostraroslas todas porque son 36, entonces se nos haría un vídeo muy largo. Pero sí quiero comentaros acerca de unas 10 de ellas, y quiero mostraroslas como ejemplo de la belleza, la sencillez, tanto de las cartas como de sus significados. Y además os quiero comentar algunos detalles, como que por ejemplo estas cartas, como ocurre en muchos oráculos, no se leen invertidas, se leen siempre derechas. Y que veréis que cada carta, como acabo de comentaros hace un momento, trae la imagen y el nombre de la carta en 6 idiomas, ninguno de ellos lamentablemente castellano, pero son fáciles de entender así todo. Bueno, empezamos por una pareja. En este oráculo, como ocurre en otros, es muy fácil poner las cartas sin contraste de parejas. No es el único oráculo en el que ocurre, también ocurre en Keeper, donde tenemos el
el buen señor y la buena señora, el chico rico y la joven rica, y así sucesivamente. Aquí ocurre lo mismo, hay varias cartas que se pueden contraponer en parejas, o se pueden contraponer unas a otras porque esto es un hecho que también ocurre en la vida, y estas cartas, como digo, son muy realistas. Aquí tenemos las dos primeras cartas que quiero mostraros: el enamorado y la enamorada. Aquí ya podéis observar claramente el tema del contraste decimonónico, de la imaginería decimonónica que os hablaba anteriormente, porque tenemos una pareja que verdaderamente no parecen de esta época, ¿verdad que no? Como muy bien dicen los esposos Buchholzer, que son unos expertos a los que luego volveré a mencionar en cartomancia, y son muy expertos en la baraja Ziegler, nos evocan, si los miramos así simplemente, nos evocan muchísimo las películas que todos hemos visto de niños y de jóvenes de Sisi Emperatriz. Aquí tenemos a la chica que parece una princesa con su vestido rosa, su collar, románticamente sentada en un banco del parque, acompañada por un corazón, y su compañero, el enamorado, todo entorchado, todo elegante, parece un militar de alta graduación, o un príncipe, o un emperador, vamos, como Francisco José, sí, una cosa así, ¿no? Entonces, estas dos cartas, ¿qué representan? Pues claramente, por su nombre ya os imaginaréis, el nombre se puede traducir como enamorado, enamorada, novio, novia, amante. Hay muchas, vamos, las palabras aquí abajo puestas se prestan a muchas interpretaciones. Bueno, pues esta pareja puede representar tanto a la persona amada en una tirada de amor, como al propio consultante en cualquier otro tipo de tirada. O sea, puede ser el significador, o el que represente al consultante, a la consultante si es mujer, o al consultante si es hombre, o si es una tirada de amor, puede representar al amado o a la amada de esa persona. Todo va a depender del resto de cartas, de la posición, lo que es normal en cartomancia, ¿no? Pero puede ser ambas cosas. ¿Por qué le tocan al enamorado y a la enamorada representar a los consultantes? Pues porque no hay otra carta en Ziegler que pueda hacer esto, excepto el viudo y la viuda, que no vamos a ver, y que están muy especificados por la edad y el significado para representar un papel tan general. Entonces, digamos que ese es el valor de estas dos cartas. Pueden ser el consultante o la consultante, o el enamorado o la enamorada de ese consultante. Pasamos a otra carta que es bastante más fea. Se llama la falsedad. Esta carta, mucha gente que ha estudiado Ziegler conmigo o ha consultado Ziegler conmigo no entienden muy bien por qué un gato y una serpiente peleándose representan la falsedad. Bueno, aquí hay que hacer un poquito de historia. La serpiente y el gato en la tradición cristiana representan la astucia y la falsedad eminentemente en las mujeres. Estamos hablando de una cultura y de una sociedad machistas, no nos sorprenda. Los que conocéis Lenormand sabéis que en Lenormand la serpiente significa falsedad, pero que también puede representar una mujer. Tengamos eso en mente, ¿no? Y entonces el gato peleándose con la serpiente es la falsedad contra la falsedad, es decir, la traición, la pelea, a traición en la que no hay reglas, en las que en cuanto te des la espalda o te descuides, te estoy atacando. Y esto también proviene del antiguo Egipto, en la que la diosa Bastet protegía por las noches al sol de los ataques del dios Apopis. Bastet era una gata y Apopis una serpiente. Entonces, lo que esta carta representa que es falsedad, traición, persona que por un lado te sonríe y que por el otro te apuñala, persona que te va a hacer un daño sin que tú te lo esperes de ella.
alguien traicionero, alguien que nos traiciona, o alguien que nos muestra una cara que no es y que algún día lo descubrimos para nuestro dolor, para sufrir. Todo lo contrario representa la fidelidad. Esta carta siempre me hace sonreír porque me recuerda a alguien que estudió esta baraja conmigo y me dice, pero eso es un perro muerto. Y yo le decía, no, no es un perro muerto, es un perro. Esto lo hemos visto en películas, en novelas, de vez en cuando aparece también en las noticias, un perro que está guardando la tumba de su amo y que no se aparta de ella, que no quiere apartarse de su amo aunque éste haya muerto. En este caso la idea está reforzada, observad, porque la tumba de la cruz y la tumba de su dueño están ya cubiertas de plantas, como si llevara mucho tiempo allí, y nos deja la sensación de que también el perro debe llevar bastante tiempo allí y su fidelidad es tan grande que no se aparta. Esta carta, como digo, es representante de la fidelidad, es decir, de que la persona o cuestión de la que estamos tratando con alguien muy fiel, es decir, con alguien que no nos va a traicionar, que no nos va a engañar, que no nos va a hacer daño y que podemos confiar, que tenemos la fidelidad de esa persona a nuestro favor. O fidelidad en un negocio o en una empresa, o fidelidad o fiabilidad en cualquier asunto de la vida. Otra carta que es bastante triste y bastante fea es, digamos, esta, un Glück. Un Glück significa desgracia o mala suerte en alemán y no hay más que verla. Es una carta en la que vemos que una casa está ardiendo completamente y vienen los bomberos a apagar el fuego y vemos una madre que escapa llevando en brazos a su hijo que parece que está dormido, desvanecido. Esta carta representa talmente lo que es un golpe de mala suerte muy grande, una desgracia inesperada, algo que nos sacude, pero la madre y su hijo representan, y la presencia salvadora de los bomberos representan precisamente que siempre queda algo, que siempre hay algo, cuando parece que ya no queda nada, y que siempre hay algo sobre lo que volver a construir cuando todo se nos viene abajo. Y es un poquito evocador, digamos, de la torre del tarot. Es decir, siempre queda algo sobre lo que reconstruir cuando todo se viene abajo. Y ese pequeño mensaje de esperanza es el que deja esta carta que es tan fea y que deja tan mal cuerpo si uno no se fija en eso. Pues vamos a todo lo contrario, Glück. Glück significa alegría, buena suerte y fortuna, sobre todo, buena fortuna. Glück es una palabra que en alemán significa más mejor que alegría, vamos a decir, porque luego hay una carta que se llama la alegría y nos vamos a liar. Felicidad, felicidad, suerte y buena fortuna. En este caso la carta con la imagen ya nos está diciendo un poco en qué significado tenemos que enfocarnos, y ese significado es suerte o buena fortuna. ¿Por qué? Porque tenemos a la misma diosa Fortuna con su cornucopia, con su cuerno de la abundancia, derramando rosas y oro. Si esta carta sale, sea cual sea el tema del que estemos hablando, vamos a tener buena suerte, vamos a tener buena fortuna, las cosas nos van a ir bien, y es una de las cartas más afortunadas de esta baraja. Y hablando de felicidad y hablando de todo, tenemos Fröhlichkeit, la alegría. Cuidado que aquí sí hablamos de alegría, no de felicidad. De hecho, las palabras están muy bien escogidas en los idiomas correspondientes. Tenemos Fröhlichkeit, que no es Glück, Glück es felicidad, o puede serlo.
Fröhlichkeit es alegría, alegría de diversión, de estar contento, de estar de buen humor. En inglés merriment, que es lo mismo, pero no happiness, que es felicidad. Está escogido concretamente para expresarnos un momento de alegría y celebración, es decir, tenemos algo que celebrar, tenemos algo por lo que estar contentos, no es la felicidad permanente para toda la vida, sino un momento de celebración, de contento. Tenemos una pareja bailando, pueden ser unos novios porque él va de chaqué, pero también puede ser una pareja que simplemente está bailando y celebrando. Tenemos farolillos arriba, tenemos ese aire de fiesta, de satisfacción, de alegría, ese baile a la antigua, es un símbolo de un momento en la vida. Puede ser una boda, puede ser un éxito profesional, puede ser un éxito personal, que invita a la celebración de eso, que una cosa de esas buenas que dices, esto hay que celebrarlo. Y también indica que la persona en cuestión está de carácter alegre, la persona consultante está de carácter alegre, o va a tener o tiene algo que celebrar. Es una carta de celebración. También resulta muy interesante esta carta, Verlust, la pérdida. Observar que la escena no puede ser más sencilla ni más cotidiana. Son dos hombres que están tomándose una copa, fumando y jugando a las cartas. Probablemente uno de ellos va a perder o está perdiendo. Pero es que esta carta representa la pérdida de cualquier tipo, es decir, pérdida en el amor, pérdida en el trabajo, pérdida de cualquier tipo, perder una esperanza, perder una oportunidad. Está representada de una forma que todos podemos entender que es una pérdida en el juego, pero no se limita, atención, no se limita a la pérdida en el juego, sino que puede hablarnos de cualquier tipo de pérdida, en cualquier terreno de la vida. Y aquí tenemos otra pareja que hace contraste y que me gusta mucho mostrar porque digamos que muestra, si las podéis ver bien, ahora las veremos una por una, muestra el gran realismo que muchas veces tiene esta baraja, la baraja gitana o Zigeuner. Una de ellas es el etwas Geld, el algo de dinero, y otra es das Geld, el dinero. El etwas Geld, observad la imagen. La imagen no puede ser más clara y más sencilla. Es un tocador de señora, posiblemente, un bolso abierto, una cartera con unos cuantos billetes, un puñado de monedas y ya está. Y una silla vacía y un espejo. Es muy poco dinero. ¿Y qué representa? Pues representa el dinero necesario para sobrevivir, para comer todo el trabajo y que nos ayuda a subsistir. El poder ir pagando deudas, el poder ir pagando facturas, el dinero justito para ir tirando, el dinero que forma parte de nuestro día a día, pequeñas mejoras económicas, nada de grandes. Y en fin, el dinero que no nos tiene que faltar, pero que tampoco nos sobra. Y representa mejoras pequeñas. Si aparece en algo que no está relacionado con dinero, representa mejoras pequeñas, representa pequeños cambios beneficiosos, representa que lo que sea se va dando, aunque con escasez, poco a poco. Totalmente diferente es das Geld, el dinero. Aquí el aspecto ya nos habla como de un tesoro, un cofre de tesoro del que salen joyas, monedas gruesas como de oro, un fajo de billetes grande, un saco probablemente con dinero. Aquí la idea es una ganancia económica grande, no se trata de que te toque la lotería ni nada de esto, pero una ganancia económica grande, abundancia, que se recibe una cantidad de dinero importante, que por ejemplo un empresario empieza a ganar mucho dinero, o una tienda empieza a tener muchos clientes, o que algo sube muchísimo o se vende por una cantidad de dinero muy superior a lo esperado. Un beneficio económico grande que puede cambiar la vida
en cierto modo. Es como un gran golpe de suerte, por decirlo así, sobre todo en lo financiero. No es el dinero justito para ir tirando, no es las moneditas para ir pagando las cosas, es un golpe de suerte económico que da riqueza y que cambia mucho las cosas. Fijaros en el contraste, porque como digo, el contraste es muy realista. Cuando sale dinero en una tirada, pues puede ser dinero en abundancia o puede ser dinero para unos pocos días o para ir tirando. Pues aquí tenemos el contraste claramente expresado en dos cartas, para que no haya ambigüedad, lo cual está muy bien. Y por último, para ya no cansaros más, os muestro la carta del matrimonio. Tenemos aquí un matrimonio clásico, ella vestida de blanco, con muchas flores, él con su traje clásico, el sacerdote casándoles en un templo catedral, muy bonito todo. Y diréis, esa carta representará el matrimonio, el casarse. Pues sí, representa eso, pero no exclusivamente. Es decir, esta carta también puede representar todo lo tipo de contrato. Es decir, todo lo que sea un contrato entre dos o más personas, un contrato firme, normalmente de índole legal, sellado, firmado y digamos claramente que está legalizado por ambas partes, o un acuerdo que tiene tanta fuerza que es como si tuviera validez legal, un contrato o acuerdo entre dos o más partes que es completamente firme y completamente claro y que ha quedado probablemente registrado. Puede ser algo en los negocios o en el trabajo, no tiene por qué ser necesariamente algo de amor. Eso que quede claro. Y bueno, estas son las 10 luego que os quería mostrar. Luego hay muchas más. Luego tenemos cartas como el viudo y la viuda, cartas como el pensamiento, el sacerdote, el enemigo, el ladrón, que es muy sugerente porque no es solo el ladrón que te roba el dinero, sino alguien que te roba la paz o una persona tóxica, los celos o la envidia, la tristeza, el deseo, el amor, que es la que ilustra la caja, que representa a Cupido, y bueno, y podríamos seguir la visita, la carta, el juez, el bebé, el viaje, la constancia, que es una carta muy curiosa porque está representada por un ojo. La constancia representa el persistir en una cosa y el no dejarla, y porque en eso consiste la suerte, en tener constancia, paciencia e insistencia. Y el ojo es un símbolo tradicional tanto del ojo de Dios como de buena suerte. En fin, esta baraja es muy curiosa y vale la pena conocerla, ya os digo. Y ahora os preguntaréis cómo se echan estas cartas, cómo se tiran. Pues la respuesta es muy sencilla, se echan y se tiran casi como queráis. ¿A qué me refiero con esto? Pues que incluso los mayores expertos en estas cartas pues utilizan tiradas que se digamos asocian a otras barajas sin ningún tipo de problema. Muchos hacen gran tableau, como con Lenormand, pero ya sabéis, el gran tableau, el gran tablero, que es echar las 36 cartas e irlas relacionando por una serie de sistemas. O algunos hacen tiradas celtas como con el tarot, o tiradas de 9 cartas o de 3 cartas, o tiradas o cruces, cruz peladán, cruz simple, como queráis. O sea, quiero decir, es completamente libre. Yo particularmente para mostrar he traído una tirada que, aunque es una variante, no se va a ver muy bien, pero bueno, aunque es una variante de la Gran Cruz, de la cruz simple, que muchos conoceréis del tarot,
Yo la encontré en un libro sobre el oráculo Zigeuner de la autora Anne Biver, que es una gran experta en cartomancia. No recuerdo si es alemana o austríaca. Es una gran experta en cartomancia y me gustó mucho porque aunque la cruz es una cruz simple de toda la vida, las posiciones son un poquito originales e interesantes. Esta tirada tiene la posición 1, que es que ella la llama de esto se trata, es decir, qué es lo más importante en el asunto o problema. Luego está la número 2, que es de esto no se trata, es decir, que hay que desechar algún tipo de preocupación o de idea errónea que nos hace pensar que a lo mejor se debe a eso el problema o la cuestión, y no es así. O sea, que tenemos que desechar esa idea y centrarnos en otra cosa. En la tercera hablaríamos de la situación tal cual es en el presente, y en la cuarta de la situación en el futuro a corto o medio plazo. Como veis, son, posiciones muy sencillas, muy claras, y es cuestión simplemente de ir analizando carta por carta. Pues vamos a hacerlo así. Aquí yo he preparado esta consulta en la cual vemos una consultante que pregunta sobre el resultado de un negocio que va a hacer, de un negocio que ha montado con una amiga o con varias amigas, y quiere saber cómo va a ir y el éxito que tendrá o no tendrá. Pues nos vamos a la carta número 1. De esto se trata. La carta número 1 es el matrimonio. ¿Qué hemos dicho anteriormente del matrimonio? Que el matrimonio es, no solo un contrato entre dos personas que se casan, sino también un contrato o una acuerdo entre personas, por ejemplo, que montan un negocio, que es el caso que tenemos entre manos. El matrimonio aquí le dice a la consultante que se trata, que lo más importante para que este negocio funcione es que todas las personas implicadas, en este caso estas amigas que han montado el negocio, sean fieles a lo que han prometido hacer, respeten el contrato que hayan firmado o respeten los acuerdos a los que hayan llegado, no se salgan de ellos y cumplan rigurosamente con lo que han prometido, como cuando en el matrimonio prometes amar, honrar, ser fiel, etcétera. Igual, se trata de eso, y parece que además, con lo que veremos en la carta número 2, estas amigas pues verdaderamente están dispuestas a hacerlo y lo van a hacer. Eso nos lleva a la carta número 2. De esto no se trata, en la que nos sale la falsedad. Hemos hablado antes de que la falsedad es, la carta que aparece cuando alguien nos traiciona por la espalda, nos engaña, nos dice una cosa y luego es otra, nos miente, etcétera, etcétera. Y las cartas nos dicen que de esto no se trata. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no tenemos que temer a la falsedad de nadie, porque estas amigas verdaderamente tienen la intención de ser fieles a lo que han prometido hacer en el negocio, no engañar, no mentir, no vaguear, no llevar mal el negocio, sino llevarlo bien, y por tanto en ese aspecto nuestra consultante puede estar tranquila, porque sus amigas no la van a fallar. La situación presente muchas veces se encierra también, como también pasa en la cruz simple del tarot, puede encerrar un consejo o algún tipo de advertencia. Esto pasa con la posición 3 de esta tirada, la posición
de la situación presente y de cómo está tal cual. Nos aparece una carta que no hemos visto nosotros, que es el mensaje. El mensaje está representada por Hermes, el dios, el mensajero de los dioses, y que va veloz con sus sandalias y su caduceo a llevar un mensaje, evidentemente, y este personaje representa todo tipo de mensajes y comunicaciones, sobre todo los que no son exactamente por escrito, tipo, porque tenemos otra carta que es la carta, que no son exactamente por escrito tradicional, o por algo parecido a la carta. Aquí, por ejemplo, hoy día, como dicen los esposos Buchholzer, representaría la radio, la televisión, el internet, las redes sociales, mientras que la carta representaría más la carta, el teléfono o el email, que son más, no voy a decir tradicionales, porque el email no lo es, sino más basados en lo que es texto. ¿Por qué les aparece a estas amigas esta carta en el presente? Porque ahora es el momento, les dicen las cartas, de promocionar su negocio y de lanzarlo y de convertirlo, digamos, en algo que lanzar a los cuatro vientos. Quizá les está aconsejando que promocionen, que ahora mismo es el momento de promocionar, de crear redes sociales atractivas, de buscar elementos publicitarios, de hablar a todo el mundo de su negocio para que empiece a vender. Porque si lo hacen así, llegaremos a la conclusión del futuro número 4, que es el dinero. O sea, esta carta, como hemos dicho, es bastante dinero, es un dinero abundante, no es un dinero justo ni escaso, les augura o les predice éxito económico y empresarial, y es un presagio excelente. Como veis, esta tirada es muy sencilla, como la propia baraja, y sabiendo interpretar bien, pues no tiene ningún problema. Y para finalizar, yo sé que os preguntaréis dónde podéis encontrar esta baraja y si es fácil de encontrar. En internet sí lo es. En internet podéis encontrarla fácilmente en Amazon. Podéis comprarla sola por el precio de 9 euros y podéis encontrarla últimamente en una edición que está en una caja, que está acompañada por un manual del matrimonio Kirsten y Roe Buchholzer, que va acompañada con un manual que lamentablemente está en alemán, para los que no sepáis alemán, y que cuesta 17 euros. O sea, en ninguna de las dos versiones es cara y se pueden comprar fácilmente en Amazon desde cualquier punto del mundo. ¿Y qué pasa con la bibliografía para aprender Zigeuner? Si no sabéis alemán, porque bibliografía de Zigeuner en alemán sí hay. Hay algún que otro libro en inglés, hay un par de ellos en inglés, y para los que dominéis que podéis buscarlos en Amazon también. Y aquí me voy a hacer yo un poquito de publicidad, y también en Amazon podéis encontrar, eso sí, en formato para Kindle exclusivamente, mi libro Zigeuner, mi libro para la interpretación de la baraja Zigeuner, que podéis comprarlo directamente de mí, también en PDF, en la página www.rozondasalas.es, y también si tenéis Kindle, si tenéis libro electrónico Kindle y os gusta ese formato, podéis comprarlo en Amazon. Su precio es muy bajo, y ahí explico yo en castellano todo lo que es la interpretación de la baraja. Para ver ese libro y otros libros escritos por mí, pues buscad Rozondasalas en Amazon, o, como digo, iros a www.rozondasalas.es y allí encontraréis todo sobre mí, mis lecturas, mis libros y la forma de comprarlos. Bueno, después de este pequeño toque de publicidad, concluyo la ponencia
os agradezco vuestra atención y vuestra paciencia para conmigo y os deseo un feliz día. Gracias.